No me digas. Café con sabor amargo. Los hospitales siguen saturándose cada más, aunque no se diga, doctor. Y eso es lo peor. Haber dicho que está, bueno, la prevención, como siempre, como médicos, sabemos que es lo básico. Y tú decías, ¿para qué quiero tener que la gente llegue, personas de mayores de 65 años, 60 años, a un área de terapia intensiva, a un área moderada, cuando su pronóstico es cada vez va a ser peor, doctor? Sí, aquí las medidas de prevención son las más importantes. Sobre este aspecto, sinceramente pienso que ha sido difundido a través de todos los medios de comunicación cuáles son esas medidas de prevención. Las personas saben que tienen que estarse lavando las manos continuamente, que no se deben de tocar la cara, que deben usar el cubrebocas, que deben de guardar una distancia entre una y otra persona de al menos 2 metros, metro y medio, que no deben saludarse, toda una serie de factores que ya han sido expuestos a través de muchos medios de comunicación, pero en la práctica, en la vida de la calle, en la cotidianidad, no se cumplen. Entonces, al no cumplirse, nosotros tenemos que pensar que ya no va a ser responsabilidad nada más de las autoridades, sino de las personas, de los familiares, etcétera. Aquí lo que se está apachurrando, por decirlo de alguna manera enfática, es el sistema de salud, porque el sistema de salud no tiene ahorita otro mecanismo como una vacuna, un medicamento preventivo, profiláctico, no lo existe. Entonces, lo único que queda es esperar en los hospitales a que lleguen los enfermos. Eso en un sistema de salud congruente, lógico, pues no es lo que debería de ser. Lo ideal. Es la prevención. Señores, antes que nada, gracias, buenas noches a nuestro querido auditorio. El que está hablando, el doctor Alejandro Guerrero Flores, infectólogo epidemiólogo, gran especialista, médico conocedor de esos temas. Y estamos en un café con Sabor Amargo Nocturno. Don Juan Carvajal, gracias. Y empezamos, nos agarró la plática porque estaba muy buena, porque realmente empezamos ya esta semana con la primera ola y empezamos que estábamos en semáforos naranja. Y para nosotros era importante tener un especialista como el doctor Alejandro Flores que nos hable de esto, qué está pasando, ¿no? Están habiendo más contactos, van a haber menos contactos, o realmente la gente ya está. La gente dice, bueno, estamos en naranja y podemos salir a la calle y no pasa nada. Juanito. Sí, muy buenas noches, doctor Guerrero, buenas noches. Fíjate que estás haciendo una observación pues delicada por la situación que estamos pasando, esto que nos informas de que están saturados el hospital de alta especialidad, está saturado el UMAI del IMSS, el hospital ORAM, están saturados. Yo tenía entendido, por alguna información que me llegó, de que el HRAE tenía disponibles en 3 pisos, tenía 300 camas y 100 para, ¿cómo se llama? Para personas graves, y se supone que el gobierno, ¿cómo se llama? Estatal, junto con el federal, en Valladolid también pusieron un hospital ambulante, bueno, provisional, con otro tanto de camas. Yo creo que las camas no es el problema es el personal médico especializado para atender esos casos graves o delicados en un momento dado. No sé cuál es tu opinión, doctor. Sí, el peregrinar, por decirle de una forma, de una persona que tiene síntomas sospechosos para ir a ver a un médico, que el médico lo valore y luego lo pase a una unidad donde haya infecciones respiratorias, se lleva un tiempo
A veces el paciente se niega porque sabe que la situación en esos lugares está desbordada de pacientes y teme a veces tener un desenlace no muy agradable. Las personas no van confiadas totalmente, sino van llevadas por sus familiares muchas veces prácticamente en condiciones ya graves. Lo que tú señalas es muy importante, o sea, hay camas, pues sí, sí hay camas, pero hay camas no solamente para pacientes de COVID, son para pacientes que tienen otras enfermedades. Entonces, incluso si tú hicieras una visita o preguntaras si te lo autorizan en las unidades de las clínicas y hospitales particulares, están saturados. Aún los hospitales particulares están saturados en sus áreas de terapia intensiva, de terapia intermedia. O sea, probablemente haya otras camas, como pueden ser las del siglo XXI, pero las del siglo XXI, ¿qué personal médico de 24 horas y de enfermería va a haber y en cuántas camas que tengan respiradores, que tengan quien intube un paciente, quien tome radiografías? O sea, no sé si en el siglo XXI haya tomógrafos o aparatos de ultrasonografía o de simples de rayos X para valorar la condición de imagen de un paciente, hacerle exámenes de laboratorio. Pues una cosa es tener una cama y otra cosa es tener todo lo que se requiere para poder atender integralmente a un paciente que esté grave. O sea, sí me pueden decir que hay unos tanques de oxígeno y unos ventiladores y unos tubos para intubar, pero ¿hay anestesiólogos? ¿Hay neumólogos? ¿Hay intensivistas? Una pregunta. ¿Hay laboratorio ahí de apoyo? ¿Hay estudios de imagen que van desde las placas simples hasta las tomografías? Entiendo que no debe de haberlos, o sea, o si los hay, pues qué bueno, pero cuando se presentó la disponibilidad del siglo XXI, no se hizo mención de todas estas cosas que ahora te estoy citando. No, solamente se informó que había camas, sí. Oye, Juanito, hay una pregunta, Sí. doctor, porque esa es mi preocupación. Y yo creo que la gente, hemos dicho, la falta de información es lo que muchas veces evita que no sabemos o que hagamos las cosas bien. ¿Qué pasa ahorita? Tú acabas de decir un tema muy importante, doctor. La gente está saliendo. Para la gente, el COVID prácticamente ya pasó y la enfermedad sigue presente y sigue presente muy fuerte aquí en el estado. Pero como que todo está distendido, dices, bueno, ya estamos en semáforo naranja, ya empezó la gente a salir a trabajar, vemos mucha gente en la calle, ya no hay, he visto que ya no hay la sana distancia muchas veces. ¿Y qué está pasando? Estamos mal informando a la gente y eso es grave, doctor, porque puede haber un repunte muy importante. Más que repunte, va a seguir el ascenso de la transmisión de los contagios. No es que vaya a haber un repunte. Yo lo que veo es que está habiendo ascenso paulatino, muy constante de nuevos casos positivos. O sea, este ascenso no le podemos llamar repunte. Repunte sería que bajáramos 50% y que después se volvieran a manifestar datos de contagios. Hay que recordar que muchas personas no son sintomáticas, están con el virus, caminando, entrando a un lugar, probablemente no guardando la sana distancia, desde el núcleo familiar, desde el núcleo de los conocidos. Hay que dejar de tener confianza. O sea, aquí no es tanto que veamos enfermos y enfermos y enfermos. Aquí también podemos tener, no sé, 50 personas asintomáticas a las cuales no se puede saber que están asintomáticas porque no se les están haciendo pruebas para determinar la presencia del virus en un portador sin síntomas, que es contagioso. Eso es lo que las personas deben de saber en el público, que hay personas como tú o como yo, que podemos tener el virus y en un descuido contagiar a un familiar
contagiar a un amigo o contagiar a un desconocido por no cubrir los aspectos de la prevención o de salir sin ningún motivo, de salir confiado, de salir sin guardar la sana distancia, tocándonos la cara, sin lavarnos las manos, etcétera. Esta falsa confianza es la que puede dar como resultado mayor número de contagios. Toma en Doctor, hay cuenta, un tema perdón. ahorita, discúlpame, Sí, antes se me sí. olvide, porque tú lo Ajá. tocaste hace rato, Juan. Hay 2.420 casos supuestamente ya positivos, ya confirmados, en el cual, en una práctica anterior habíamos dicho, creo, con Juan, que tú decías que hasta el 80% de los ciudadanos yucatecos se podrían contagiar. ¿No es así? No, no es tanto que el 80% se vayan a contagiar, no, que del número de los que han sido diagnosticados, el 80% no va a tener síntomas graves. Ok. Sí, y solamente un 20% van a caer en la categoría clínica de moderados a graves. Y de estos, un 2% va a llegar a terapia intensiva y probablemente con un desenlace fatal. Sí. O sea que estamos jugando una ruleta rusa si seguimos saliendo a la calle sin prevención. Ya por No, lo que tenemos que hacer es no salir a la calle si no tenemos nada que hacer en la calle. Aquí el problema es de que hay los visos o las advertencias de que ya puedes ir a un restaurante habiendo hecho una reservación, que al fin y al cabo en el restaurante solamente se va a ocupar el 25% del espacio, etcétera. Pero ¿cuántas personas va a haber por mesa? ¿Dos? Perfecto, dos. Pero ¿cuántas personas te van a atender? Una, la que te recibe, una, el capitán de meseros, una, el mesero y los cocineros. Entonces ahí tú vas a interactuar con personas que van a estar alrededor tuyo y que acuérdense, por favor, que este virus no solamente se transmite por estornudos y tos, a veces se puede transmitir con gotas durante el habla. No muy largo, pero se transmite al menos en 1 metro. De repente, si alguien te habla y te salpica con saliva, y te salpica no a tu nariz ni a tu boca, a tus conjuntivas. Por eso es necesario usar careta, por eso es necesario usar gafas, y por eso en los hospitales los médicos utilizan googles para pegados, ceñidos, ¿verdad? De hecho, el personal médico hay veces que se la pasa 8 horas sin tomar agua, sin beber sin tomar una gelatina siquiera. Son cosas que la gente ignora en la calle, que los médicos y las enfermeras están haciendo esfuerzos realmente muy importantes para atender a nuestros enfermos graves, que podemos en un momento dado ser tú o yo. Así es. Yo quería hacerte 3 preguntas, doctor. Bueno, ya pues, hizo Durán el 10% de personas que ahorita están padeciendo la infección del coronavirus, que son 2.492. O sea, tenemos una población de aproximadamente 2,5 millones de habitantes en Yucatán. Esto quiere decir que la curva va a seguir ascendiéndose o se va a mantener una meseta de infección constante de población. Esa es la pregunta número 1. La segunda pregunta, con respecto a los asintomáticos, que ven, como tú nos dices, son un factor de riesgo, ¿sí? Porque infectan a personas sin saber que los están infectando. ¿Cómo poder detectar a esta población asintomática? ¿Y en qué rangos, no sé si existe ese dato, en qué rangos de edad se dan estos asintomáticos? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los factores que se toman para determinar el semáforo naranja? Porque nos estamos dando cuenta que la Comisión de Salud del Gobierno Federal, pues apenas está señalando que un 50% de estados, a partir del 15 de junio, se van a ir a color naranja.
mientras que aquí nosotros desde hace 8 días estamos en color naranja. Bueno, vamos a empezar por esa última pregunta, si no se me va a olvidar y yo no Sí. soy especialista en epidemiología. Ok. Y lo único que te puedo decir es que debió de haberse considerado que nos tocó una semana de lluvias intensas, una semana de movilidad de población de sus habitaciones comunes a centros de, digamos, de De resguardo, resguardo, ¿sí? albergues. Que en esa movilidad, como ya lo señalaron algunos colegas médicos, incluso en el diario, esa movilidad pudo haber representado la posibilidad de contagios entre las autoridades que van a ayudar, entre los militares, los de la naval, protección civil, la población misma, etcétera. Entonces, los transportistas, en fin. Entonces ahí debió de haberse tomado en cuenta que estábamos terminando una semanita de lluvias intensas y debió de haberse dado un break, un paréntesis antes de decidir pasar por algunos datos, no completos, por algunos datos de cifras que se tenían, debió de haberse esperado un poco para decir, bueno, ahora sí vamos a pasar a color naranja. Pero no se esperó, sino que vino una de otra. Entonces, eso es lo que hace el riesgo de que ahora haya la posibilidad de que se sumen más casos por las lluvias que nos golpearon durante una semana. Esa es una. Otra, porque pues, obviamente se descuidó por atender la emergencia de las lluvias, se descuidaron otros aspectos de la epidemia del coronavirus. Entonces, eso es importante. No te puedo decir cuántos casos habrán, pero sí van a subir los casos, van a incrementar. No es que vamos a llegar a una meseta, ahí nos vamos a quedar en un número estable y luego se va a ir bajando. No, va a haber un ascenso, y no solamente por esto, sino también porque ya las personas están saliendo sin las medidas necesarias de precaución. Ahora, ¿qué haríamos nosotros desde el punto de vista médico, técnico, médico, en relación a la otra pregunta que me hiciste, de cómo conocer esos asintomáticos? Respuesta número 1, es muy difícil. Claro. Obviamente, en forma clínica no se puede. Pero, ¿quiénes podrían ser? Pues son todos aquellos que están trabajando en áreas donde llegan pacientes con fiebre, con infección respiratoria. ¿Quiénes son? Los camilleros, los ambulantes, las personas que reciben a los pacientes en la puerta, los enfermeros, los médicos, los técnicos de laboratorio, los químicos, los radiólogos. Todos ellos deberían de estar de todos esos hospitales donde se atiendan pacientes COVID, deberían de tener una pesquisa, digamos, semanal, aunque es muy molesto el examen nasofaringio con el hisopo nasofaringio, es altamente molesto, pero es el único recurso que hay para que yo pueda decir, oye, tú ya te infectaste, no tienes síntomas, pero ya estás infectado. Entonces no me puedes venir a esta área médica porque representas un riesgo para otros pacientes y para tus compañeros. Pero no se está haciendo. Ahora, se está haciendo tal vez en los personal de salud que tiene algunos síntomas, pero ahí ese sería un bloque no se lo voy a ir a hacer a la población abierta, ¿no? A un campesino que está, no sé, en Panamá y que no ha salido de una comunidad. ¿Para qué le voy a hacer un examen? Pero sí a los que están en la primera línea. ¿Quiénes más? Los que han estado en contacto con pacientes, que se sepa que tuvieron COVID. A ellos también, a la familia, pues si no a la semana, siquiera un estudio y luego a los 15 días otro, etcétera. Las pruebas son caras, sí. ¿Son pruebas molestas? Sí. Pero es preferible ir cercando al padecimiento de esa manera. Esa sería una forma de ir tratando de ubicar y de evitar. Pero no lo están haciendo, doctor. El problema eso es que no se está haciendo. No te puedo decir si está haciendo o no está haciendo. Lo único que te puedo decir es lo que yo
haría Debería como hacerse. propuesta epidemiológica, ¿no? Sí, ahora, que hay personas que van y en forma personal se hacen un estudio, pues nada más para saber qué tienen para pagarlo, etcétera, pues si no van con una orientación médica se pueden quedar con una falsa sensación de seguridad. Es como aquella persona que se hace una prueba de VIH y su factor de riesgo fue hace una semana, pues la prueba va a salir negativa y va a decir, pues no tengo nada. Aquí también puede ser que el médico tiene que valorar cuánto tiempo tiene que pasar para hacerle la prueba a la persona que haya estado expuesta. No es nada más que yo voy y me hago la prueba. Fíjate, doctor, aquí en Juanito, al día de hoy se reportaron ya prácticamente, ya hay 2.420 casos, como dice Juan, de los cuales hay 28 en Mérida, 10 en Canacín, que es el área suburbana, pero me extraña que hay en Valladolid, doctor, hay 6 más en Valladolid, que es el oriente, en Ticula hay 3 y siguen aumentando más. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que está yendo, no solamente quedándose en el área Mérida, en el área suburbana, sino que ya están yendo al oriente, ya están yendo al sur, y eso es preocupante. Son los desplazamientos que las personas hacen, muy seguramente, que hacen a Mérida y regresan, que hacen a Cancún y regresan, etcétera. O sea, los desplazamientos también implican un riesgo. Viajar en un autobús foráneo es un riesgo, o sea, para el camionero, para el pasaje, etcétera. O sea, eso no es una... Y no lo voy a determinar en la terminal del ADO haciéndole la toma de la temperatura cuando baje el pasajero. Mi pasajero se puede haber contagiado y hasta dentro de 15 días va a tener fiebre. No porque baje del autobús. Sí. Y no recuerdo tu primer pregunta, Carvajal. Era sobre, perdón, a ver, el código naranja. ¿Cuáles fueron los factores? ¿Sí? No, eso ya te lo dije. Sí. Los asintomáticos, la estadística, sí. De los 2.440, ¿cómo va la evolución? Porque dice Juan que estamos prácticamente en el 2%. Yo también la contesté en el sentido de que considero que hay un ascenso continuo, va a seguir habiendo un ascenso continuo, y esa meseta o ese pico del que tanto se ha hablado, si a nivel nacional el doctor Hugo López-Gatell todos los días dice que estamos en un pico, y nunca estamos en el pico, cada vez es más y más y más y más. O sea, a nivel nacional y a nivel del estado y a nivel de prácticamente todo el país. O sea, esto hay que entenderlo como algo que llegó, se quedó y no se va a ir, y hay que saber enfrentar esta epidemia, esta enfermedad contagiosa, infecto contagiosa. Hay que saberla enfrentar de la manera más racional. Lo que sí yo quiero hacer la consideración de que, insisto, es muy importante la salud, pero también es importante otros aspectos de la salud, como son la salud mental, la salud locomotora, la salud cardíaca, la salud de nutrición, etcétera, que son integrales y que en este momento no se están contemplando porque causan también daño el hecho de no salir. De hecho, yo no tengo a qué salir realmente por mi edad, etcétera, pero cuando tengo que hacer algún trámite bancario, lo que sea, incluso para manejar, me siento extraño. O sea, está afectando a las personas considerablemente en otros aspectos de la vida. No porque me vaya a infectar, sino porque las labores que hacía yo antes con tanta practicidad, ya no las puedo hacer con la misma celeridad, etcétera. Sí. Perdón, bueno, doctor. No creo que haya yo envejecido en 2 meses, 5 años más. Doctor, oye, Juanito, hay una cosa que es increíble, que de veras, Juan, estamos diciendo que la gente de riesgo de 60 años adelante, está bien, pero sin embargo el comportamiento del virus, doctor, hemos visto que hay personas jóvenes, yo me refiero a eso, que no se confíen. Los que están hay personas jóvenes de 39 años, de 23 años, de 19 años, que han muerto, doctor. Y eso es preocupante para que la gente joven entienda que tiene que cuidarse, que no es solamente de los 60 para arriba que se puede morir.
No, el virus no sabe de la edad, no conoce tu acta de nacimiento. Ni Va a condición conocer, social. va a conocer tu acta de defunción, pero no tu acta de nacimiento. Entonces, Ah, hay que tener mucho cuidado todos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, mujeres embarazadas con mayor razón. ujú. Doctor, yo quería hacerte una pregunta acerca de los fármacos. Pues hemos leído que en China, que en Francia, que Alemania están sacando algunos fármacos que servían para algunas enfermedades, que de la hepatitis, que del asma, y que con eso están ayudando a, ¿cómo se llama? A medio sanar o a solventar ¿cómo se llama? Estas enfermedades en pacientes internados y no llevarlos al extremo del intubamiento. El día de hoy apareció una nota de un fármaco, Abifavir, donde se dice que Rusia lo está utilizando, que le ha sido muy favorable para atender a sus pacientes de COVID-19. ¿Qué hay con eso, doctor, de toda Sí, esta serie de medicamentos? este medicamento fue aprobado por la industria químico-farmacéutica japonesa en la época de la infección por la H1N1. De Ujú. hecho, lo daban como tratamiento para infecciones por influenza, Ajá. pero fue contenido, por decirte de alguna manera, para evitar crear resistencia ante una infección como la influenza, que tiene vacuna, que en un momento dado no se comporta tan grave, que tiene una temporalidad y no es de todo un año o más tiempo, etcétera. Entonces, pues la industria químico-farmacológica de Japón inteligentemente dijo, bueno, el medicamento sirve, pero no lo vamos a, digamos, a popularizar porque vamos a terminar haciendo resistencias. Y se guardó. Todos los medicamentos tienen una especie de farmacoteca, se guardan las sales y después cuando aparece algo que pueda ser útil, se utilizan. Y aquí por el tipo de mecanismo de acción que tiene este medicamento antiviral, ha sido probado no solamente en Japón, en Rusia, recientemente, y como tú señalas, aunque el volumen de pacientes que se probaron en un hospital en Moscú es poco, son 60 pacientes, se redujo el Ujú. tiempo de evolución, se redujo la gravedad, pero no tienen un grupo control. O sea, sin Ujú. embargo, ya es un avance. Y ellos señalan que lo van a distribuir como en 6 ciudades más para empezar su utilización. Aquí lo importante de este medicamento, Favipiravir, que tú mencionaste, es que los japoneses, que son los dueños, digamos, de la patente, no ha cubierto los 10 años en que la Organización de Tratados Comerciales ya hace que ya se libere una fórmula para hacerse genérica. Ujú. Los japoneses ya permitieron que países como incluso México pudiera fabricarlo en la industria químico-farmacéutica aquí en México por algún laboratorio que se interesara y lo pudiera fabricar aquí, ponerlo a disposición de la población y empezar a consumirlo. Hasta donde yo sé, todavía no hay en México la fabricación. Ojalá que pronto alguna laboratorio lo empiece a utilizar, ¿no? Lo empiece a sintetizar y a utilizar. Pero no hay nada realmente un medicamento que digas, este es o estos son los que sí pueden combatir eficientemente la enfermedad, ¿no? Hasta ahorita Hay no hay, ¿no? que mencionó Carvajal con muy buenas expectativas Ok. y un par de medicamentos más que ya están también en prueba en Estados Unidos y me parece que, sí, en Estados Unidos, dos más. Un medicamento que se llama Sofosbuvir, que es un medicamento que se ha usado para la hepatitis C, Exactamente. y otro medicamento que fue recientemente eh, mm, pues dado a conocer por la marca Gilead, que es una marca muy importante de fabricación de medicamentos antivirales en Estados Unidos y que incluso se la presentaron ya al presidente Trump y se animó también para hablar de este medicamento, ¿no? Ujú. Pues, don Juan, realmente esperemos que. Primero, gracias, doctor. Gracias, doctor. Fue importante platicar contigo.
Sabíamos que a la gente le iba a sacar de muchas dudas, a nosotros también, Juan. La verdad, el conocimiento que tienes, y te lo agradezco, porque se dicen muchas cosas, pero nada estaba claro. O sea, nos leemos muchos fake news, pero necesitamos una persona profesional que realmente, sobre todo para la gente que entienda lo que es la enfermedad, cómo está la evolución, doctor, y qué puede pasar. ¿No, mi querido Juan? Sí, pues yo me quedo con dos recomendaciones importantes que nos hace el doctor. No salir a la calle si no hay necesidad de estar transitando por las calles de Mérida. Y no estar en reuniones, ¿sí? De fiestas, reuniones familiares, ni nada de eso. O sea, evitarlas lo más que se pueda, ¿sí? Y aquí, pues yo nada más tendría que un comentario, doctor Durán, respecto a que tangencialmente lo mencionó el doctor Guerrero, que es el transporte público. Ya no digamos el foráneo, el transporte público en la ciudad. Vimos que la instancia de movilidad, desarrollo urbano y territorialidad para esta apertura de la ola número 1, lo único que hizo en el centro de la ciudad es correr y espaciar los paraderos. Pero si nosotros nos damos cuenta, por imágenes que se han publicado en varios diarios, varios noticieros de televisión, que las aglomeraciones están. Sí. Y si vemos pasar los autobuses, es cierto, va uno en cada asiento, pero el pasillo está lleno, ¿sí? Entonces, no hay realmente un trabajo de logística para evitar el contacto cercano de la gente y se siga guardando la sana distancia. ¿A qué voy con este comentario? A que era el momento o es el momento de hacer las correcciones necesarias en el centro de la ciudad para que los autobuses ya no hagan base en las calles del primer cuadro y segundo cuadro de la ciudad de Mérida, que como en muchas ciudades pasan diametralmente y la base la hacen en las colonias, fuera del centro. Pero parece que pues los intereses económicos, Aref Karam, pues no le interesa ese tipo de, ¿cómo se llama?, de correcciones que se podrían hacer al transporte, que por años ha causado graves problemas y que ahorita pues se tiene que resolver porque está siendo una fuente de infección muy fuerte. ¿Sí? Yo me quedo con esto, doctor. Gracias. Y lo que dice el doctor, la sana distancia, hay que cuidarnos, sobre todo cuidarnos, ser egoístas ahora sí con nosotros mismos y cuidar nuestra familia. Por si nos seguimos cuidando y cuidando a la familia, vamos a cuidar a la gente que está al lado de nosotros, que creo que es lo principal y que a ninguno de nosotros nos gustaría ver a ningún amigo, ningún pariente en un hospital. Creo que es el momento de veras de entender que las medidas hay que seguirlas, lávense las manos, use cubreboca, de ver la guardia de distancia y como dices, hay que salir cuando haya que salir, pero si no, cuídense porque de verdad esto, como dice el doctor, va a seguir, doctor, hasta que nosotros entendamos. Doctor, ¿algún mensaje, por favor? Nada más, Carvajal, muy de acuerdo contigo. Aquí habría que pensar también, por ejemplo, en la salud de los operadores de los autobuses urbanos de Mérida. No tienen lugar donde ir al baño, no tienen lugar donde tomar un refresco, no tienen nada. Más llegan al paradero del centro a subir gente, y vámonos, llegan a la colonia, les checan y se regresan. ¿Por qué no poner el paradero en las colonias donde ellos pudieran tener un lugar de descanso, un lugar para ir al baño, un lugar para tomar un refresco o
un té, un café, etcétera. Claro. Creo que habría que pensar en eso también. Y por otro lado, ¿por qué no se han hecho escalamientos para que los trabajadores entren, unos a las 8, otros a las 9, otros a... No, todos entran a la misma hora y bueno, de cualquier manera la gente, aunque entre a las 10, se va a ir a aglomerar a las 8. Ese es otro problema también. Nos falta mucha cultura. Señores, gracias, doctor, don Juan. Gracias, como siempre. Gracias. Híjoles, y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.